Buenas noches con todos los presentes. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Nuriyanet Sánchez Ocampo. Soy integrante de la familia vallejiana número 4 y hoy presentaremos la vida de César Vallejo y la manifestación personal de este sobre el cuento Cera. Bueno, sabemos que tanto a nivel nacional como internacional, el autor peruano César Abraham Vallejo Mendoza es conocido y recordado como uno de los máximos representantes de la literatura universal y expresión poética del Perú. Tal es así que en nuestro proyecto de investigación hemos analizado la dimensión estética de Chale, el personaje del cuento Cera, perteneciente a su obra literaria Escalas. Bueno, acá podemos apreciar el concepto del grotesco moderno y una de las figuras, el stricter, el personaje del apostador chino, embaucador, astuto, su marginalidad, la elaborada técnica para dominar los dados como representación del destino, conforman además una metáfora del artista de la modernidad. De este modo, Vallejo reafirma en escala su libertad creadora. Tal es así que tenemos el emprendimiento cultural. El emprendimiento, más que un conjunto de acciones, constituye una actitud, ¿no? En la que se puede apreciar que se da en diferentes rubros, no solo en lo económico. En otras palabras, todo forma parte de una cultura del emprendimiento que permite a los interesados seguir adelante, pese a las adversidades, y así llegar a las metas trazadas y a cumplir con los objetivos propuestos. Bueno, si bien los negocios y la empresa mueven a los diferentes países y la generación de riqueza, consecuentemente es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades otros rubros dentro de la actividad humana que también son tan importantes y necesarios. Bueno, en este caso estamos hablando de la actividad cultural. Podemos hablar de actividad científica, educativa, social, deportiva, entre otros, ¿no? Y dentro de esto podemos ubicar a los artistas y dentro de estos a César Vallejo. César Vallejo fue un hombre sencillo, nunca estuvo rodeado de lujos u opulencias. Su riqueza más bien es de tipo simbólico o inmaterial, fundamental para sensibilizar a los seres humanos y fortalecer sentimientos de identidad o de pertenencia. Aparte de ser un hombre de letras, César Vallejo tuvo como objetivo, más que generar riqueza material, fue producir riqueza artística, riqueza cultural. Nunca se dio por vencido y pese a no ser reconocido en vida, siguió escribiendo y difundiendo sus ideas, desarrollando actividades de subsistencia que finalmente lo ayudaron a crear, a producir y a dejarnos una herencia cultural riquísima. Bueno, la expresión audiovisual que se está presentando en estos momentos es del género documental, el cual es una obra audiovisual que representa un aspecto de la realidad mediante hechos, situaciones y personajes reales con la finalidad de informar, también difundir pedagogía o entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre la biografía de César Abraham Vallejo Mendoza. Nació en Santiago de Chuco en el año 1892. Fue un escritor peruano. César Vallejo es acaso una de las figuras de mayor relieve dentro del vanguardismo hispánico, de origen mestizo y provinciano. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Era el menor de los 11 hermanos. Este propósito familiar, acogido por él con ilusión en su infancia, explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Vallejo hizo los estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás en Huamachuco en el año 1915. Después de obtener el título de bachiller de letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo.
En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Julio Herrera y Racing. Esta obra contiene además muestras de lo que será una constante en su obra, la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres, que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. Acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular en el año 1920, César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió obras. Otra de sus obras maestras, como Trilce, en el año 1922, que supone la ruptura definitiva con el modernismo y con el nacionalismo literario. En el año 1923, tras publicar Escalas melografiadas y Fabia salvaje, César Vallejo marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro, y fundó la revista Favorables París Poema en el año 1926, y en 1928 y 1929 visitó Moscú y conoció a Malagosky, y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. De 1931 son su novela Tusteno y el cuento de Paco Yunque y un nuevo viaje a Rusia. En 1932 escribió la obra de teatro Lockout. Se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y donde, tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas corre el río. Póstumamente aparecieron Poemas humanos en 1939 y España. Y es Aparta de mí este cáliz, en 1940. Conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética. Contra el secreto profesional y el arte y la revolución, escritos en el año 1930 y 1932. Aparecieron en 1973. Vallejo fallece en París en el año 1938. El cuento de César Vallejo ha recibido grandes críticas positivas de parte de otros narradores, como la del escritor peruano Juan Espejo Asturrizaga, que señala que es el cuento mejor realizado de la sección Coro de Vientos, ya que mantiene en expectativa y suspenso a los leyentes, ya que sus personajes presentan anormalidades psicológicas que les sitúa en la fantasía y en lo absurdo. Los aspectos valorativos más relevantes de Vallejo podemos ver que fue la resiliencia. Siempre luchó contra las adversidades y nunca se rindió hasta el final. La empatía, que siempre tuvo concientización hacia las personas más vulnerables y que menos tienden. La perseverancia, que tuvo la capacidad de poder luchar por sus objetivos y llegar hasta sus metas. Nosotros, como estudiantes vallejianos, debemos de aprender estos valores para poder utilizarlos para nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Por otro lado, el cuento Cera fue escrito en 1923. Fue creativo y muy innovador dentro del libro de Escalas. Su género fue lírico y narrativo. A través de este relato se caracterizó los juegos de azar. Efectivamente, estos juegos de azar son muy peligrosos, ya que te genera avaricia y obsesión y te puede traer consecuencias como la depresión, la ansiedad, la ludopatía, perjudicando nuestra salud mental. Así como el personaje Chale, que por ambición vio lo más valioso que puede tener todo ser humano, su vida, y la perdió.
Aquella noche no pudimos fumar. Todos los fumaderos de Lima estaban cerrados y todavía me sentía un tanto ebrio de los últimos alcoholes. Mientras recorría el barrio chino, vino a mi cabeza una inquietud que posó sobre mi izquierdo pezón de aquella mujer de cabellera negra, mi novia perdida. Aquella felicidad trunca aún asoma impregnados en lo más hondo de mi alma. Necesitaba alivio a mi crisis. Me dirigí al fumadero de Chale. Sin embargo, este se encontraba cerrado. Después de una breve espera, dispuse a retirarme cuando de pronto escuché unos ruidos dentro de la habitación y traté de aguaitar por la cerradura. De repente, distinguí una mano casi fantasmal coger unos trozos de mármol. No sé por qué, desde el primer momento, esas piezas, sin haberlas tocado ni visto, claramente vinieron a mí a través del espacio, a barajarse entre las yemas de mis dedos, produciendo la segura sensación de que eran mármol. Era Chale. El chino labraba desde el vértice mismo de la noche. A veces detenía su labor un punto, contemplaba el mármol y sonreía. He aquí que ellos eran de un mármol blanquecino y traslúcido en los bordes, y de un brillo casi metálico en los fondos. Eran 2 cubos, bellos cubos de Dios. Al chino lo veía entretenido. Pocas semanas después de aquella noche, hubo quienes murmuraban entre atorrantes. Una noche me lazó la inquietud ir al antro donde jugaba Chale. Era una casa de juegos para los más soberbios duelos del tapete. Allí estaba el chino Chale, apostando. ¡Apuesto 5,000! ¡5,000! Chale barajó los dados y... es una barbaridad. Siempre ganaba las más altas apuestas. Pero de pronto, Chale nunca había visto a aquel forastero. Al igual que todos los presentes, no lo habían visto nunca. Chale le temía. Aquel apostador extrajo de su bolsillo un revólver. Nadie en el salón se percató. El forastero apostó. Nadie acompañó semejante apuesta de 50,000 soles. Aquel forastero solo miraba, fijo, terrible, implacablemente a la cabeza del asiático. La muerte y el destino tiraron de todos los pelos. Chale tiró 2 ases.